Listo. Entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Bueno, por lo menos buenas tardes a quienes se encuentran aquí en Colombia. A Sandra, que está en Barcelona. Buenas noches, o de hecho ya feliz madrugada. Eh, Nada, les damos la bienvenida a este taller webinar que hemos llamado Cómo crear equipos flexibles y sus beneficios, que hace parte del programa de egresados, que es la oferta que tiene el programa de egresados para todos ustedes. Como ustedes han visto en las comunicaciones que hemos estado enviándoles, pues yo lidero, digamos, este tipo de actividades, pero junto conmigo se encuentran hoy, y también lo pueden responder ustedes en la plataforma, está Diana Riveros, quien está conectada como preguntas y respuestas, la pueden encontrar ustedes ahí en el chat, y Carolina Contreras, que está conectada como servicio técnico, quienes están, digamos, apoyando esta sesión para que todo fluya de la mejor manera posible. Entonces, nada, pues antes que nada quiero de nuevo agradecerles, invitarlos a quienes ya recibieron o a quienes no han recibido aún la información, pero pronto lo van a recibir, a que se registren en la red de egresados, la red virtual de egresados de la Universidad de los Andes, que se llama MiUniAndes. Ya les enviaremos a través del chat también el enlace. Es una red que les permite, o que nos permite a todos más bien, estar conectados, estar enterados de las actividades que tiene la universidad para los egresados, acceder al directorio en línea de egresados de la universidad y bueno, ya crear grupos. Bueno, ustedes verán ahí en la herramienta todas las funcionalidades que tienen. Entre otras cosas, por ejemplo, que el próximo sábado 18 de mayo vamos a tener un recital de cello y piano aquí en el campus de la universidad. Esta información también la pueden encontrar allí en MiUniAndes y pues bueno, se pueden enterar de muchas más de las ofertas y de los beneficios y servicios que ustedes tienen como egresados de la universidad. Por ejemplo, el acceso al centro deportivo, a las bases de datos de la biblioteca y del sistema de bibliotecas, en fin, a un sinnúmero de beneficios que ustedes pueden disfrutar como cuando estaban acá, digamos, estudiando en la universidad, entonces para que aprovechen también esos beneficios. ¿Cómo registrarse en Uniandes? Básicamente es con su cuenta @Uniandes, su cuenta de correo @Uniandes. Quienes no, digamos, han intentado ingresar y no han podido ingresar o tengan alguna dificultad al respecto, es posible que no tengan su cuenta Uniandes activa. Entonces, para eso simplemente también ya les vamos a enviar a través del chat el enlace donde pueden activar su cuenta y que de esa forma puedan registrarse en Uniandes. Adicionalmente debo contarles, bueno, no, también quiero agradecerles a las personas, no sé si aquí tengamos personas que estén conectadas, que participaron en el Día de la Solidaridad y en el lanzamiento del programa de voluntarios para egresados. Muchas gracias por esa participación, tuvimos un evento muy interesante y por supuesto la idea es que quienes quieran hacer parte del programa de voluntarios para egresados, pues los que ya se registraron pronto van a recibir la información, quienes no, a través de la página de la universidad www.uniandes.edu.co/voluntariado, también pueden enterarse de cuáles son las posibilidades que tienen para, digamos, seguir en ese vínculo con la universidad a través de este tipo de labores muy encaminadas al servicio social y a la ayuda hacia nuestra comunidad interna de la universidad, pero también externa, por supuesto. Nada, me resta pues darles un poco las reglas del juego de estos webinars. Básicamente vamos a tener un primer segmento en donde nuestra invitada de hoy nos va a contar y nos va a compartir un poco pues su experiencia y la temática que vamos a trabajar hoy. Todos los micrófonos y todas las cámaras de los asistentes van a estar silenciados y apagados con el objetivo de, digamos, evitar dificultades técnicas en temas de conexión. Sin embargo, a través del chat y del espacio de preguntas y respuestas que ustedes también pueden encontrar en el menú de sus aplicaciones, pueden hacernos todas las preguntas y las consultas que vayan surgiendo y al final entonces tendremos un segundo bloque en donde resolveremos esas dudas. Yo le transmitiré las inquietudes a Sandra para que ella nos haga el favor de resolverlas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a Sandra Arévalo. Ella es graduada del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes y hoy es una emprendedora enfocada en el futuro del trabajo y el trabajo flexible. Además, entre otras muchas cosas, Sandra es inversora en startups de tecnología y embajadora de mujeres en tecnología. Ha participado como ponente en diferentes eventos relacionados con recursos humanos, con emprendimiento e inversión
en eventos y congresos nacionales e internacionales con empresas, instituciones y escuelas de negocio, que hoy, digamos, su punto de partida o de erradicación es en Barcelona, pero por supuesto, no, que alrededor del mundo Sandra está eh, participando en este tipo de eventos y de temáticas sobre todo. A Sandra un agradecimiento muy especial, sabemos el sacrificio que está haciendo. En Barcelona son de la 1 de la mañana, ¿verdad? Sí, Acá tenemos una tarde un poco lluviosa, pero pues bueno, esperemos que todo funcione muy bien. Te agradecemos de verdad mucho. Quiero que pues, los asistentes que no han participado en nuestras actividades, en este webinar, sepan, este es digamos, un trabajo que hace Sandra de manera voluntaria porque quiere compartir su experiencia, porque le interesa que ustedes también aprendan y conozcan un poco de esta trayectoria que ella ha tenido. Es un trabajo voluntario, por supuesto, y por eso y por todo lo que viene durante esta sesión. Entonces, Sandra, muchísimas gracias y siempre bienvenida, por supuesto, a seguir en contacto con la universidad. Esperamos cuando estés por acá en Bogotá. Y pues dale, sin más preámbulo, te doy la palabra y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por participar y ya más adelante vuelvo a ponerme en contacto con ustedes para hacer el cierre de la sesión. muchas gracias, Alejandro. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Dale. Pues primero, muchas gracias por permitirme estar aquí hoy. La verdad que me hace muchísima ilusión estar en contacto con la universidad a pesar de la distancia. Y bueno, ahora que has mencionado todos los beneficios, me da mucho pesar no estar en Bogotá para poder disfrutarlo, pero bueno, sé que quien está allí tiene una gran oportunidad de estar cerca de la universidad y de mantenerse en contacto no solamente con sus compañeros, sino sentirse parte del ecosistema de los Andes, ¿no? Como les decía Alejandro, bueno, yo soy graduada de Ingeniería Mecánica en el 2001, ya llevo un tiempillo en el mercado. Me especialicé en procesamiento de plásticos y bueno, estuve casi 15 años trabajando en empresas multinacionales del sector petroquímico y de maquinaria relacionada con plásticos. Y bueno, evolucionando mi carrera desde el área más técnica hacia áreas de gestión de personas, pues empecé a identificar algunos temas en las organizaciones que me generaban un poco de inquietud, ¿no? Y bueno, esto generó en mí una pasión enorme por todo el tema de talento y por eso terminé, pues, o estoy en este momento en Wisar promoviendo todo lo que tiene que ver con el trabajo flexible. Ya les contaré un poco por qué y por qué eso es importante. Pero bueno, ha sido un descubrimiento muy interesante y espero contagiarles un poquito de este entusiasmo a través de lo que les quiero contar. Llegaremos a hablar sobre la gestión de talento flexible, el tener equipos flexibles, que es la temática central del webinar. Y para ello, pues, he querido tocar 3 puntos fundamentales que son los que quisiera que nos llevemos hoy. Por un lado, les querré compartir las tendencias en la adquisición de talento, lo que está pasando alrededor del mundo en todo el tema de atracción de talento en las empresas. Luego veremos cómo conecta esto con el trabajo flexible, por qué es necesario, qué beneficios está trayendo hacia las compañías. Y luego hablaremos un poco de cómo construir estas organizaciones flexibles para poder cubrir las necesidades de talento que están viniendo. Como les decía Alejandro, tendremos un buen espacio de preguntas y respuestas al final, así que pueden ir compartiéndolas por el chat bueno, al final compartirlas. Trataremos de cubrir lo máximo posible. Es la 1:15 de la mañana en España, así que trataré de hacer una presentación breve para no agotarnos y tener suficiente tiempo para el diálogo, que creo que es quizás la parte que puede ser más enriquecedora para el caso de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tema. El tema de tendencias de adquisición de talento está marcado por muchos cambios que están relacionados con la cuarta revolución industrial. Les compartiré algunas estadísticas que hacen parte de varios informes, entre otros un informe que publicó McKinsey el año pasado, que si alguno tiene interés se lo puedo compartir, lo podemos compartir con todos en PDF al final de la sesión, en donde se habla de cómo la automatización está haciendo que cambien las habilidades que se están buscando en el mercado
y lo que puede pasar con los trabajadores y con las empresas a futuro relacionado con esta automatización. Y por otro lado, pues hay varios reportes de la OCDE, el Foro Económico Mundial, que tienen una línea de investigación directa sobre el futuro del trabajo y cómo todo el tema de automatización está impactando a las organizaciones y sobre todo a las personas. Pero como algo muy resumido de lo que se puede encontrar allí, básicamente hay dos tendencias muy grandes. Por un lado, vemos que los empleados están reportando que no hay una alineación entre sus habilidades y los puestos de trabajo. O sea, ahora, por ejemplo, en las universidades, pues es todo súper digital, ¿no? Y nos entrenan, incluso en mi época, y ha pasado bastante tiempo, pero nos entrenan para trabajar con unos niveles de tecnología bastante altos y luego la gente que empieza a trabajar en organizaciones que no están del todo digitalizadas, que no han pasado por esa transformación digital todavía, pues tienen menos niveles de tecnología que las personas para los que se han preparado, ¿no? Entonces, esto hace que haya una insatisfacción de los empleados con el desarrollo de estas habilidades dentro de las compañías. Por otro lado, los empleadores, las mismas empresas, perciben una desalineación entre las necesidades que tienen y las habilidades de sus empleados. Y esto es porque tenemos plantillas, ahora ya se me ha olvidado, perdón, cómo se dice esto en Colombia, pero bueno, los empleados que conforman una organización, si vienen de mucho tiempo atrás, porque no se ha hecho una renovación generacional, pues tendremos gente que tiene unas habilidades, digamos, más analógicas que no corresponden con la necesidad, con el avance de la tecnología de las compañías que se van transformando. Entonces, esto lo que genera es que haya una necesidad de talento importante en el mercado porque no se está cubriendo con el desarrollo del talento interno de las compañías. Si vemos en la estadística general, las empresas están reportando que los procesos de selección están tardando un 40% más que lo que tardaban en el 2005. Y la mitad de las empresas, aún así, están reportando que tienen altas dificultades para llenar las vacantes, incluso en los niveles iniciales, las personas que están graduándose recién de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que está generando eso? El fenómeno, yo quiero estudiarlo un poco más de cerca en Colombia, estaré allí en Rueda de Negocios en junio, pero lo que se está viendo en Europa, y creo que no estaremos muy lejos, es que al haber un déficit de los perfiles que se están buscando, ahora vamos a centrarnos un poco en cuáles son, pues hay una competencia tan alta en el mercado por este talento que se está volviendo una guerra de precios. Estamos viendo aumentos de salarios a unos niveles un poco burbuja, que son difícilmente sostenibles por las organizaciones en el largo plazo. Entonces, todo este fenómeno está generando una cantidad de movimientos alrededor de cambiar paradigmas respecto a cómo atraemos, cómo gestionamos talento, para garantizar que las empresas tengan suficiente entrada de colaboradores para poder avanzar en sus negocios, ¿no? Entonces, si vemos un poco el tema de las habilidades, porque estamos hablando de la automatización, la cuarta revolución industrial y demás. Bueno, porque básicamente la automatización está haciendo que las tareas físicas y manuales, que fue quizás el primer nivel que se pudo reemplazar fácilmente con robots, pues aquello genere un reemplazo importante de puestos de trabajo. Las barras que estamos viendo aquí en naranja y en azul, lo que están mostrando es cuál es el cambio en las horas que se van a invertir en este tipo de actividades dentro de las compañías que se estarían generando por seres humanos, ¿no? Entonces vemos que efectivamente actividades físicas, manuales y de un nivel cognitivo básico se llegan a automatizar y cada vez se invertirá menos tiempo
hora hombre en estas actividades. Esto está proyectado al 2030, que parece lejos, pero realmente estamos muy cerca. Y luego empieza a haber un aumento importante en actividades donde necesitamos niveles de digamos, preparación cognitiva más altos. Ahí estamos hablando pues todo el tema de procesamiento complejo de información. Yo creo que ya no es boom el tema del Big Data, es algo que está ya muy en el mercado como una necesidad evidente. Pero fíjense que empiezan a aparecer temas interesantes, como por ejemplo la creatividad, ¿vale? Porque también a veces se nos olvida, cuando estamos hablando de automatización, lo que vemos es, bueno, que los robots lo van a hacer todo por nosotros, ¿no? Pero quizás haya algunos que trabajan en todo el tema de control y de robótica. Realmente es muy complejo similar los procesos humanos. Hasta hace muy poco en Boston pudieron reproducir con bastante, digamos, accuracy el movimiento de un cuerpo humano a nivel macro, ¿no? Pero si tratamos de simular procesos complejos de decisión, si tratamos de objetivizar la manera en que tomamos decisiones para programarlas y automatizarlas, pues termina siendo bastante complejo. Y el tema de la creatividad, al ser un tema muy poco racional y tener un poco más del otro hemisferio del cerebro, pues es difícilmente automatizable, con lo cual, para los que tienen hijos, no hace falta que todos programen y estén en temas de tecnología, porque también habrá mucho espacio para todo aquello que es esencialmente humano y difícilmente automatizable. Por eso, el siguiente nivel, estamos hablando de habilidades sociales y emocionales. Estamos hablando de capacidades de emprendimiento, de tomar iniciativa, de liderazgo, de gestión, porque aquí se necesitan, bueno, todos los soft skills que al final son los que hacen que una persona pueda realmente liderar o gestionar procesos complejos que un robot no haría. Y por supuesto, porque estamos hablando de que habrá un grado de automatización aún mayor que el que estamos viendo hoy, pues siempre se van a necesitar personas que programen esas máquinas, que mejoren esos procesos. Y entonces aquí están todas las habilidades, digamos, avanzadas de tecnología, pero también las habilidades básicas digitales, ¿vale? Acordaros que no estamos hablando solamente de programación. Todo lo que está creciendo en negocios digitales, marketing digital, generación de contenidos, diseño, vídeo, todo esto termina entrando en un paquete de habilidades digitales que es súper importante, que las universidades lo están trabajando, los colegios lo están trabajando, pero que también las empresas han de trabajarlo para hacer lo que llamaríamos el reskilling de sus empleados. O sea, no es suficiente buscar gente fuera que tenga estas habilidades, sino que es muy importante que la misma empresa se preocupe por hacer un upgrade, digamos, de habilidades de su plantilla para que puedan llegar a cubrir toda la necesidad de transformación digital de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos todo esto que está sucediendo y preguntamos a las organizaciones qué es lo que más les está preocupando, por un lado, mira que acá estamos hablando de, oye, pues es que los empleados no alcanzan a adquirir estas nuevas habilidades de una manera tan rápida, o no se adaptan lo suficiente a las nuevas tecnologías, o no tienen la base que yo necesitaría para poder hacer este proceso de formación, ¿no? Hasta ahí es un tema de trabajo con los empleados actuales. Entonces, si vemos que estos problemas existen, podríamos pensar rápidamente que lo que tenemos que hacer es traer talento fresco, personas que ya tengan esa formación de fuera y puedan complementar el interior de la organización. Pero ¿qué está pasando? El siguiente problema es que no están pudiendo atraer ese talento y que cuando lo traen no lo pueden retener. Estamos hablando de quizás, bueno, desconozco el rango de edad de las personas que están en la línea, pero en mi época, cuando yo me gradué, aún se tenía esta visión de, oye,
quizás me jubilo en la empresa en la que empiezo a trabajar, ¿no? Los papás nuestros, muchos se retiraron de las empresas en las que trabajaron toda la vida. Pero esto ha cambiado un montón y bueno, solo hace falta escribir millennials en Google para encontrar la cantidad de estudios que hay alrededor de las nuevas formas en que la gente percibe el trabajo y cómo el concepto de retención de talento está casi que mandado a recoger, ¿no? Aquí es un tema de, oye, pues ya tengo que asumir que las personas se quedarán poco tiempo en la organización. ¿Cómo les motivo para que den lo máximo de sí durante el tiempo que están? ¿No? Ya no es un tema ya de retención. Y bueno, el último punto que es delicado es que las habilidades que se requieren están cambiando tan rápido al nivel del desarrollo de la tecnología que las empresas no están teniendo suficiente tiempo para adaptarse. O sea, si ya les cuesta adaptarse y traer gente que esté a punto, es que en el momento en que ya la tienen, sale una tecnología nueva y no les da suficiente tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en las organizaciones con todo este panorama? Pues finalmente que van a tener muchas dificultades para lograr sus objetivos financieros. El talento en todas las empresas es lo que hace que las cosas se muevan hacia adelante y cuando esto empieza a faltar, todas las proyecciones de negocio se tienen que ajustar. Entonces, claro, ¿qué pasa si el negocio no consigue los resultados? Pues que la gente, los digamos, mejores empleados que tenemos, se desmotivan y se van. Y al no tener estas personas que son las que están haciendo grandes contribuciones a las organizaciones, pues terminamos bajando los niveles de performance y nos costará mucho más traer a las personas que hacen falta para poder mover hacia adelante la organización. O sea, es bastante caótico. Y esto es lo que está haciendo que al final las empresas apuesten por el talento mejor preparado, pero que se lo están peleando entre ellas porque no es un talento que crezca al nivel que está creciendo la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos observando desde Wisar y hay muchos entes que están trabajando en esto, muchas empresas que han visto en esta necesidad una oportunidad de hacer cambios importantes y paradigmas, romper paradigmas, digámoslo así, es que hay que conectar esta necesidad de las empresas con las preferencias de las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos nosotros como puntos clave que están haciendo, digamos que están resaltando las empresas como necesidad? Por un lado, tener pools de talento preseleccionado para poder hacer unas contrataciones más rápidas, tener la posibilidad de complementar las habilidades que su equipo no tiene y poderlos escalar de un modo variable ajustando la necesidad del negocio con el soporte que tengan de su plantilla. Y luego, ¿qué es lo que está buscando la gente? ¿O por qué es que no se quieren quedar en los trabajos? ¿Por qué hay tanta rotación? Bueno, hay una creciente necesidad de tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ya lo estamos viendo, ¿no? Todo la tendencia o el movimiento de los nómadas digitales, la gente quiere trabajar y disfrutar la vida, no quiere vivir para trabajar únicamente, con lo cual la posibilidad de poder trabajar desde diferentes lugares y de poder balancear sus tiempos de una manera más flexible hace que ellos tiendan a buscar este tipo de trabajos. Si vemos el caso de Estados Unidos, el 30% de la población que trabaja ya está trabajando como freelance y se espera que para el 2027, que es ya, esta cifra alcance el 50% de la población. Esto quiere decir que a partir de ese momento tendremos en Estados Unidos tantas personas empleadas como freelance y en ese momento pues se empezará a invertir, ¿no? Tendremos cada vez más freelance que empleados. Cuando vemos por qué la gente se está yendo por modos de trabajo freelance, bueno, básicamente lo están haciendo por elección propia. Si un empleado tiene la posibilidad de trabajar en un modo más flexible y la empresa
como empleado no se lo permite, al final termina un poco buscándose la vida y si tiene cómo hacerlo, preferirá irse. Eso es lo que nos está mostrando la estadística, ¿no? Entonces, bueno, si ya tenemos tan claro qué es lo que necesita la empresa y qué es lo que necesitan las personas, hay que repensar un poco los modelos de trabajo para poder encajar estas dos cosas, ¿no? Que es lo que hará que finalmente podamos tener empresas sostenibles. Entonces, con todo esto, ¿cómo definimos nosotros el trabajo flexible? Y esto es un poco cosecha propia. Nosotros vemos el trabajo como la ejecución de tareas concretas que estén orientadas a la consecución de objetivos SMART, ¿no? Con toda la definición de lo que serían objetivos medibles, alcanzables, demás. Con cierto grado de independencia del lugar y el momento en que se desarrollen. Y cuando decimos cierto grado, es precisamente la flexibilidad de la flexibilidad. O sea, a veces hay empresas que nos preguntan, bueno, pero ¿cómo sé si el trabajo que yo ofrezco es flexible? ¿Qué tiene que tener? Bueno, claro, hay muchas maneras de ofrecer un modo de trabajo flexible, ¿no? Y el grado lo va a definir la posibilidad que tenga la compañía de conseguir sus objetivos de un modo, bueno, seguramente progresivo, no es una cosa que se pueda conseguir de un día para otro, ¿no? En Bogotá, la última vez que estuve, vi un montón de coworkings. Esto fue a finales del 2018. Y seguramente a hoy ya se estén abriendo bastantes más. Lo que estamos viendo es que la tendencia está en un 13% de crecimiento anual de los espacios de trabajo flexibles. Y esto es porque muchas empresas, cito algunos casos como Zapier o algunos de los inversores de Dropbox y demás, han ido cerrando sus oficinas porque al final la gente pudiendo trabajar en remoto no las estaba utilizando o directamente han nacido como empresas remotas y nunca han tenido una oficina. Esto requiere, por supuesto, una cultura de trabajo y una estructura diferente a la empresa tradicional, pero siempre tiene en el centro la necesidad de socialización de las personas. Y por eso, aunque no existan oficinas, muchas empresas tienen acuerdos con espacios de coworking para que sus trabajadores puedan estar en un lugar que ellos escojan, pero donde haya contacto humano, ¿no? Que a la mayoría de los humanos nos hace falta para el día a día. Entonces, esto es una tendencia, ¿no? O sea, al final esto irá creciendo. Las empresas de coworking como WeWork o OneCowork, o bueno, las que van saliendo, que hay una muy grande en Europa que se llama Spaces, pues son empresas enormes donde se ha invertido una cantidad de dinero, no solamente en ofrecer espacios, sino además ofrecer espacios agradables para que esta tendencia de buscar un bienestar se pueda trasladar hacia los espacios de trabajo también. Entonces, esto no lo vamos a leer todo porque nos tardaríamos mucho, pero es algo que les compartiremos después de terminada la sesión. Es un poco las reflexiones de por qué Richard Branson hace un tiempo decía que algún día las oficinas serán algo del pasado. Y no, para algunas empresas no es algún día, es la realidad ahora. Cuando hablamos del futuro del trabajo, realmente no estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que pasará cada vez más, pero ya está pasando. Y es un poco lo que les comentaba, ¿no? Aquí, pues la cifra que para mí es más escandalosa es que más de la mitad de los empleados, si tiene una opción de un trabajo flexible, no la utiliza. O sea, tenemos una cantidad de personas que podrían llegar a utilizar estos beneficios, pero no lo utilizan. Y en muchos casos no lo utilizan porque realmente se puede quedar en políticas que luego no se implementan en el día a día de la organización. Pero es que además ya sabemos que el 70% de las personas, si les ofrecen un trabajo mucho más flexible,
se cambiarían. Entonces, esto es algo que para las empresas tendría que ser muy claro. O sea, la necesidad de flexibilidad para las personas es creciente. En un principio se ha asociado mucho a las mujeres porque tenemos una carga, digamos, asumida personal mayor en lo que tiene que ver con la familia, que es un tema cultural que irá cambiando con el tiempo, pero cada vez más hombres están entrando en esa necesidad. En España, por ejemplo, hace poco se trabajó en un proyecto, bueno, se está trabajando aún, pero se duplicó la licencia de paternidad, que antes era de un par de semanas y ahora es bastante mayor, pero sigue siendo la mitad del tiempo que tiene una mujer. Y está el proyecto de igualarlo, con lo cual en algún momento, bueno, ha de ser una necesidad de la sociedad, porque si no estaríamos también penalizando a las personas que no tienen hijos. Y al final, bueno, como seres humanos podemos tener necesidades de flexibilidad independientemente de las circunstancias y de que sean hijos o padres o deportes o actividades a los que nos queramos dedicar, ¿no? Así que bueno, acá hay estadísticas interesantes también para entender un poco las tendencias, pero que está claro que es un tren que ya está pasando, ¿no? Y hay que subirse lo antes posible. Un concepto que es muy importante empezar a diferenciar es cuando hablamos de trabajo y cuando hablamos de empleo. Era como un foro global de recursos humanos, de innovación de recursos humanos que hubo en Ámsterdam el año pasado. Había una niña de 10 años que proyectaba cómo iba a ser su vida cuando fuera adulta, ¿no? Y ella decía, cuando yo sea mayor, no tendré un empleo, pero voy a trabajar, ¿vale? Y ahí hay una diferencia importante porque trabajar y ser empleado no es lo mismo. Entonces, estamos hablando que en el siglo XX y todo esto muy heredado de las estructuras que tenemos hace más de 100 años, ¿no? Post Segunda Revolución Industrial, pues teníamos empresas totalmente jerárquicas, el trabajo estaba basado en funciones, ¿no? Muy, muy verticalizado, los horarios de 9 a 5 cuando se respetaban, pero en muchos casos, en España particularmente, esto es casi que de 9 a 8 de la noche, dependiendo de la pausa que se hace a mediodía. Mucho presencialismo, o sea, una fuerte peso al tiempo que se pasa físicamente en la oficina, muy centrado en la organización, todo el tema de, ¿no?, control y mando. Si no estoy, no veo lo que pasa; si no veo lo que pasa, no pasa. Muy, muy jerárquico, ¿no? El trabajo que estamos viendo ahora y que se debería evolucionar al futuro, pues es todo lo que tiene que ver con organizaciones fluidas, comunicaciones más abiertas, transparentes, los trabajos mucho más basados en proyectos donde tenemos una transversalidad en las funciones, y que las personas se van moviendo, los equipos se van cambiando de acuerdo a los proyectos y no a líneas muy claras de funciones asignadas. Todo el trabajo con horarios escalonados, conteo de horas anuales con flexibilidad para ajustar durante el año, independencias de ubicación, mucha importancia en las personas más que en la organización. O sea, no es yo quiero conseguir este objetivo y exploto a las personas para conseguirlo, sino, oye, yo quiero conseguir ese objetivo y que las personas que estén allí, al ser las generadoras, tienen que ser quienes realmente se encuentren bien para aumentar la productividad. Y aquí hay una clave muy importante, que es lo que hace que realmente podamos llegar a implementar el trabajo flexible, que es la confianza. Todas las relaciones de las organizaciones se tienen que basar en la confianza y, por supuesto, en el momento en que hagamos selección de personal, esta pequeño detalle tiene que ser parte del proceso de selección. No podemos tener trabajo flexible y permitirlo si no tenemos una base de confianza importante. Y por supuesto, estamos hablando de software integrado, herramientas digitales, todo lo que permita que podamos tener visibilidad de lo que sucede en la compañía
en lugar de estar haciendo reuniones periódicas para ver resultados y invertir un montón de tiempo en vigilar lo que la gente está haciendo, ¿no? Entonces, al final, si pensamos en quién se está beneficiando de este tipo de modelos, ¿no? de trabajo flexible, por un lado, bueno, lo que hemos dicho, o sea, las personas al final son las que hacen las organizaciones. Aunque yo tuviera 3.000 robots en mi planta, necesito personas que les hagan mantenimiento, que verifiquen que está todo bien, que los enciendan, que los apaguen, o sea, no podrá ser 100% automático. Con lo cual, si las personas manifiestan esta necesidad de tener un mejor equilibrio entre su vida y su profesión, y lo pueden lograr a través del trabajo flexible, les estamos beneficiando de una manera que impacta muy, muy altamente sus vidas. Les estamos también permitiendo tener un mejor uso de su tiempo. Yo todavía recuerdo en Bogotá el tiempo que me tomaba moverme 10 kilómetros para ir a trabajar, ¿no? Tenía por lo menos 2 horas de tráfico cada día. Y sé que hay gente que tenía mucho más. Entonces, no solamente el tráfico y la contaminación de las ciudades por estos desplazamientos prolongados, sino el agotamiento que genera tanto físico como mental para las personas cada día, tener que enfrentarse, ¿no? un poco a la selva del tráfico para poder llegar a trabajar, cuando podrían estar generando el mismo o mejor resultado si pudieran trabajar desde un lugar más cercano a sus casas. Y por supuesto, al permitir esto, pues hay un aumento importantísimo en la satisfacción de las personas, en la sensación que tienen de controlar su propia vida, ¿no? Tener un trabajo que se ajuste a sus necesidades personales no es lo mismo que aparcar todas sus necesidades para cumplir unos horarios de trabajo, ¿no? Y algo que valoran muchísimo los programadores en particular, pero que estoy segura que más gente lo hará o lo manifestará, es el ajuste a los ritmos naturales. Hay quien, oye, yo me inspiro a medianoche a hacer código, no me pidas que esté a las 8 de la mañana en la oficina porque no me fluyen las ideas, ¿no? Entonces, al final, es dar mucho más peso a la productividad y a lo que hace que la productividad aumente que a la presencia física en un sitio concreto, en un momento concreto, ¿no? Esto, por supuesto, es algo que no se puede hacer en todos los puestos de trabajo y por eso hablábamos de diferentes niveles de flexibilidad dependiendo de las posibilidades del negocio y de las empresas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sí se puede y cada vez se puede más porque los trabajos son cada vez más digitales, pues esto es algo que puede generar muy, muy buenos beneficios. Luego, ¿qué ganan las empresas con esto? Bueno, no es un secreto que plantillas motivadas hacen que el compromiso con la empresa sea mucho más alto y por tanto haya un impacto positivo en el beneficio económico. Y esto es como una ola, o sea, hacia el final la gente está contenta, la gente habla de la empresa, la empresa tiene buenos resultados y buena reputación en el mercado y por tanto tiene mucha más posibilidad de atraer talento, no solo por el salario, ¿no? Tengo casos de multinacionales que no son precisamente los que mejor paguen y salen de primeros en las encuestas de Great Place to Work porque ofrecen tal bienestar a sus empleados que hay esta parte de salario emocional que compensa el tener un salario más bajo. Y con esto no estamos hablando de que las empresas paguen salarios bajos y tengan a la gente contenta trabajando desde casa, sino que paguen lo adecuado para el nivel profesional, pero que se dé más importancia a lo que pueden repercutir en beneficio para el empleado, ¿no? Otra de las ventajas que tienen las empresas a través de tener acuerdos de trabajo flexible es que no solamente se tienen que restringir a los empleados que tienen. Estábamos hablando al principio de la dificultad de encontrar expertos en áreas muy concretas, pero sí que existe la posibilidad de traer a estas personas, por ejemplo, como consultores externos. Oye, pues si yo tengo una persona que es buenísima en, no sé, Data Science, y yo tengo un proyecto de Data Science, pero que no da para que los tenga 24/7 durante un año entero,
pues quizás ya me justifica tener a esta persona como consultor externo, qué sé yo, 2 días a la semana. Y si esta persona lo que quiere es ser un consultor externo y tener múltiples clientes más que ser empleado, porque además sabe que está demandado y que podrá tener mejores ingresos y quizás un mejor control de su vida si no es empleado, si no es consultor externo, pues oye, podemos abrir la puerta a esa posibilidad en lugar de tener cero soporte, ¿vale? Muchas veces las empresas al final no tienen el talento que necesitan porque no lo pueden pagar, pero porque solo se plantean que esta persona tendría que ser empleado y no que podría ser un recurso externo, ¿no? Y otro de los beneficios para las empresas es que pueden tener extensión de los horarios de servicio, porque al final si los empleados pueden escoger en qué momento les va mejor trabajar, si empezamos a trabajar de una manera más remota y podemos entrar a buscar talento en otras geografías, ¿no? Por ejemplo, eso pasa en Barcelona, es un tema que yo planteo muchas veces, porque hay proyectos para traer todo el talento digital que hace falta a la ciudad. Y lo que siempre les digo es que no cabe toda la gente que hace falta eh, para poder cubrir la necesidad de trabajos digitales que tenemos. Con lo cual, para mí la única salida en el largo plazo es que haya cada vez más trabajo remoto y en el momento en que abrimos el pool a, digamos, los trabajadores del pool global, pues podemos trabajar con personas que están en diferentes horarios. Nosotros, por ejemplo, en Wiser tenemos una persona en Hong Kong, el equipo base en Barcelona y gente también en Colombia. Entonces tenemos un abanico de posibilidades para cubrir más de 12 horas de trabajo dentro de los horarios normales de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, son posibilidades que se abren y, bueno, para esto hace falta una transformación importante en el modo en que pensamos y que gestionamos las organizaciones. Si queremos construir una organización flexible, y aquí ya nos vamos acercando al título del webinar, si lo que queremos es poder montar esos equipos flexibles, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, una organización flexible básicamente tiene 3 esferas centrales en las que hay que trabajar. Por un lado, el diseño de la compañía como organización. Por otro lado, el talento y la tecnología, las herramientas con las que trabajamos. Entonces, vamos a tocar cada una con un poquito de tiempo. Si estamos hablando de la estructura, ¿vale? De la compañía y de cómo está diseñada la organización, el primer punto que es importante tocar es el liderazgo. O sea, no puedo tener una compañía que tenga una estructura flexible si la gestiono de una manera rígida. Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer con los líderes, con todas las personas que supervisan personas y que toman decisiones sobre si el empleado puede salir, si puede entrar, si puede trabajar en remoto, porque al final podemos tener muchas políticas de estructura, pero si no se ejecutan y si no está, digamos, interiorizado en los supervisores que esto se puede hacer sin afectar el resultado, pues no se va a dar. No sé ustedes qué feeling tengan, pero cuando yo empecé a investigar qué tan flexibles eran las empresas, lo que me encontré es que las páginas web son maravillosas, vamos, trabajaría en absolutamente todas, pero cuando empezaba a preguntar a los empleados de esas empresas si realmente se vivía el día a día así, pues no era la realidad de muchos de ellos. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar con los líderes, porque hay que hacer una transformación importante en la forma en que gestionamos. O sea, las organizaciones al final están para conseguir un resultado. Y ese resultado es un objetivo claro. Por eso hablábamos al principio de los objetivos SMART. Si yo hago gestión por objetivos, los tengo bien definidos y soy capaz de seguir el desempeño de cada uno de mis colaboradores, empleados o externos, obviamente definiendo muy bien los objetivos para el tiempo que se dedica en cada puesto, ¿no? Pues si está
correctamente diseñado y calculado este tiempo que se necesita para obtener el resultado, yo podré gestionar a las personas por objetivos, no por el tiempo que pasen en una oficina, porque ya sabemos que en España, por ejemplo, yo he trabajado en Colombia, en Alemania y en España. Creo que en Colombia somos un punto intermedio. En Alemania la gente llegaba hacia el trabajo, se iba, comía lo mínimo posible, la conversación de la máquina del café no existe. En España es bastante más relajado, la gente llega tarde. Bueno, tarde para mí, en Colombia se empieza mucho más temprano. Hace pausa para desayunar porque no desayunan en la casa, luego se toma el café, luego hace 2 horas de comida, luego se toma otro café. Entonces es mucho menos productivo porque, bueno, tenemos esta sensación de que tenemos todo el tiempo, ¿no? Para hacer el trabajo. Con lo cual, la gestión por objetivos sí que eliminaría la importancia que se le da al presencialismo y centraría mucho más la gestión en conseguir un resultado. Con lo cual, toda la cultura de trabajo se tiene que cambiar. O sea, desde cómo defino mis objetivos, cómo alineo a mis colaboradores para que puedan conseguir estos objetivos, qué nivel de colaboración virtual tengo cuando empiezo a incorporar colaboradores en remoto, ¿no? ¿Cómo fidelizo a los empleados o a los externos para que tengan este nivel de compromiso que yo necesito, ¿no? ¿Cómo construyo la marca de empleador, ¿no? El employer branding. ¿Y cuál es mi estrategia de transformación? Porque esto es algo que se da muy lentamente. Las empresas que nosotros hemos, digamos, aceptado como modelos de entornos de trabajo flexible, se han tomado años transformando su organización. Han empezado en general con un piloto en un departamento donde han medido que el tipo de trabajo es altamente flexibilizable y han ido ajustando y aprendiendo a medida que estos pilotos se van extendiendo al resto de la organización. Y de hecho muchos lo que hacen es, oye, la flexibilidad se gana, por eso hablamos de la parte de selección, se ha de ganar cuando el empleado demuestra tener las competencias necesarias para poder autogestionarse y llegar a esos resultados con el nivel de compromiso que se necesita, ¿no? No es algo aún que lo tengas ganado por existir, ¿no? En muchas compañías. En otras, como dije, desde el principio son remotas, con lo cual esto es el día a día, pero también tienen unos procesos de selección ajustados para que se pueda ver rápidamente si una persona encaja o no con este modelo de organización. Si hablamos entonces del reclutamiento y la selección de talento, bueno, es esto, o sea, estamos buscando y nosotros, por ejemplo, en Wisar, todas las personas que pasan por procesos de selección con nosotros pasan por un proceso en el que estamos viendo más soft skills que contenido técnico de la función en concreta. Y esto porque, claro, para dar flexibilidad siempre va a necesitar un componente de trabajo remoto, no presencial. Y esto implica que las personas sean organizadas, disciplinadas, que se comuniquen correctamente, porque vamos a necesitar hablar en varios entornos, no necesariamente presenciales, que sepan organizar su trabajo, que tengan la disciplina de hacer seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, y todo esto pues, son componentes de autogestión que se deben evaluar desde la selección y luego en todos los procesos de evaluación de desempeño, ¿no? Luego, tenemos que trabajar en toda la construcción de competencias. Hemos dicho que las organizaciones en general no tienen personas que estén capacitadas en lo que hace falta. Pero como tampoco podemos traer todo el talento de cero, porque no tendremos tiempo para escalar la organización, pues tenemos que asegurarnos de que estas personas que vengan a la organización estén en un continuo aprendizaje, ¿no? Se habla mucho del
reskilling y upskilling, ¿no? O sea, yo necesito formar y necesito subir el nivel de los que ya tienen una base, ¿no? Y esto se hace con programas de formación muy pensados para poder mantener la competitividad a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de buscar gente por habilidades específicas. A mí ayer justamente me leyeron una descripción de un puesto que están buscando en Colombia en una aceleradora. Y me describían 5 roles en una única persona. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos es, a ver, ¿quieres realmente qué es lo que necesitas? ¿No? ¿Eres consciente del diseño del puesto de trabajo y de lo que implica todo lo que estás pidiendo? O quizás tú de todo esto solo necesitas una parte, ¿no? Y podrías tenerla en una persona muy, muy buena, en lugar de pedir a alguien que haga de todo, que quizás no esté en el nivel que te haga falta, ¿no? El diseñar los puestos de trabajo y las búsquedas mucho más concretas, no por, tengo ¿no? el headcount, tengo un espacio para una persona, pues que venga y le vamos empacando todo lo que tenga, ¿no? No, es buscar realmente qué es lo muy específico porque cada vez la gente está mucho más especializada. Por supuesto, medir el nivel de compromiso potencial de la persona con la organización y asegurarse, si estamos hablando de empresas que trabajan internacionalmente, y esto cada vez se ve más, en los negocios digitales cada vez más, o sea, tienes un alcance global desde el primer día si así lo quieres, pues hacer también el diseño de las organizaciones para poder cubrir esta demanda, ¿no? Al nivel de servicio que se esté buscando. Eso por el lado de talento. Por supuesto, acá no lo hemos listado porque es el centro de todo lo que hemos dicho, pero ajustar este modo de trabajo a las necesidades personales, ¿no? El permitir que, vamos, que la persona respire un poco y que tenga la posibilidad desde el primer momento de contacto de la empresa de plantear, y pues quizás yo quisiera hacer este horario porque tengo esta necesidad, sin que esto sea una razón para que esta persona se descarte de un proceso de selección, ¿no? Como puede pasar muchas veces que las personas ni lo plantean y luego cuando les contratan empiezan a negociar cosas que se tendrían que haber visto desde el principio, ¿no? Pero esto lo da la apertura que la empresa muestre directamente en la oferta cuando la publica y de las conversaciones que se tengan en las primeras entrevistas de selección, ¿no? Y por último, pero no menos importante, de hecho casi que es el centro de lo que tiene que pasar, son las herramientas con las que podamos gestionar a las personas, ¿no? La transformación digital ha llegado tarde a los recursos humanos porque es muy complejo la gestión de recursos humanos. Entonces, primero empezamos por manufactura, luego todos los sistemas de software, ¿no? Ha ido evolucionando con diferentes niveles de complejidad y al final, pues ya ha llegado a recursos humanos donde hay un montón de herramientas para poder hacer esto. ¿Y qué tenemos que transformar? Pues básicamente desde cómo incorporamos a las personas y cómo las formamos. Hay una preocupación importante, por ejemplo, por la gestión del conocimiento y cómo me aseguro de que si tengo gente rotando cada vez más, no tenga que invertir tanto tiempo en formar de cero a la nueva persona que venga, con lo cual tener todos los procesos de formación lo mejor documentados posibles, ojalá bibliotecas donde la persona se pueda autoentrenar y consultar con un experto solo en caso de duda, pero no que tenga que explicarle todo el trabajo desde cero, desde el primer día. Luego, todo lo que implica la comunicación de equipo. Todos hemos vivido, bueno, espero que todos, yo sí, yo he vivido toda la transformación desde no tener email ni celular a no poder vivir sin el email en el celular. Entonces, todas las herramientas que tenemos hoy para comunicarnos, pues es tremendo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad en el 96, recibí mi primer email y me iba, bueno, a los salones que tenía la universidad habilitados con computadores con pantallas en DOS, negra con verde. Quizás algunos de aquí no las habrán visto, pero allí podías hacer ping y hablabas con gente de cualquier sitio, ¿no? Y era como, wow, espectacular. Pero ahora en las organizaciones
tenemos que permitir que la gente se comunique con agilidad. Aún hay compañías que no quieren que los empleados usen chat o usen ciertas herramientas de comunicación como Skype. Entonces, bueno, por supuesto, todo el tema de ciberseguridad es algo que trae muchísimo a futuro porque estamos creciendo en esta necesidad, pero permitir y utilizar buenas herramientas de comunicación es lo que permite que la gente, aunque esté localizada remotamente en una parte o la totalidad de su jornada, se pueda sentir conectada con el equipo y colaborar sin restringirse, ¿no? Hay cosas que no son necesariamente herramientas, son también formas de trabajo, ¿no? Acuerdos de trabajo no firmados, que es, por ejemplo, si 3 personas del equipo están en la sala y una está virtual y hacemos una reunión, lo más seguro es que la persona que se está conectando en virtual se quede fuera de la conversación cuando empecemos a intercambiar ideas. Y ya no digo 3, imaginaros una sala de 8 personas y uno conectado en virtual. Pues en muchos equipos lo que llegamos a hacer es nos conectamos todos en virtual y así estamos todos en igualdad de condiciones para ser justos en la manera en que estamos dando, digamos, la posibilidad de comunicación a todos, ¿no? O sea, es una combinación entre herramientas y normas de uso. Nosotros, por ejemplo, en Wiser, cuando empezamos, utilizábamos un montón WhatsApp. Y entonces empezaron a crearse subgrupos, ¿no? Pues el equipo de comunicación, el equipo de no sé qué. Y llega un momento en que la gente está hablando del trabajo, está hablando con los amigos, está hablando con la mamá. Y veíamos muy invasivo este canal para temas de trabajo, ¿no? Entonces implementamos otro sistema que se llama Slack, en el que podíamos tener chat y canales dedicados dentro de la misma herramienta, primero para separar lo personal de lo profesional en la herramienta de comunicación. Si tú te vas de la oficina y ya no quieres estar más conectado, simplemente te apagas y no tienes que dejar de hablar con el mundo porque no hablas con tu empresa, ¿no? Con lo cual nos da también un entorno de trabajo mucho más respetuoso, en que cualquiera puede enviar un mensaje a cualquier hora. Quien no quiera que entren mensajes se bloquea y ni le va a despertar ni le va a molestar el descanso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué herramientas escoges? Y luego, ¿qué reglas del juego aplicas en el momento en que se empiezan a utilizar? Por supuesto, todo el tema de alertas de acción proactiva. Si tenemos sistemas, por ejemplo, ya hemos hablado de tener objetivos clarísimos, ¿no? Medibles, que sean realistas. Pues esos objetivos tienen que estar en algún sitio y si se pueden ir autoactualizando para que nosotros veamos en qué momento algo no está funcionando y tomemos acción, es mucho más interesante que esperar a que las personas reporten cada 3 meses lo que están haciendo, sobre todo si no estamos en contacto día a día para poder verlo, ¿no? Entonces, todo esto ayuda, o sea, tener métricas muy claras, tener dashboards que ayuden a hacer seguimiento de estas métricas y que todos sepamos en qué estamos, tener medición de performance para tener una comparativa, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de productividad y hay 2 personas que dedican el mismo tiempo a una tarea similar, si tengo diferencias de productividad, tengo que ver por qué, ¿no? Estamos partiendo de un entorno de confianza. Pero bueno, las personas nos ganamos la confianza y respondemos a la confianza, ¿no? Con lo cual no es un acto de fe, es un tema de medir y de que si hay algún bloqueo que haga que la persona no esté dando el máximo rendimiento que tendría que dar, pues que tomemos acción antes de que sea demasiado tarde y la persona se desmotive o el negocio se vea afectado, ¿no? Y por supuesto, todo esto es parte de la gestión del desempeño, ¿no? Es el acompañamiento, el feedback permanente y tener los canales abiertos para que esa gestión sea de 2 vías, ¿no? No es solamente medir y ver cómo lo estás haciendo, sino recibir también el feedback de cómo podría hacerse mejor.
Y con esto ya vamos creo esta es la última diapositiva de la sesión, en la que os quería compartir un poco, bueno, los herramientas con las que nosotros trabajamos. Seguramente muchos ya los conocen algunas o conocen alternativas, porque la verdad es que si vemos la cantidad de sistemas que salen cada día, pues es tremendo y hay que tener buenos criterios para seleccionar cuál se adecua mejor a cada empresa. Pero bueno, esto es un poco resumen, ¿no? de lo que estaba hablando anteriormente. Si tenemos las estrategias muy claras, las estrategias de las organizaciones para llegar a esa misión que tenemos definida como base, esto nos tiene que resultar en unos objetivos, ¿no? Y la manera de llegar a estos objetivos es integrar todo ese talento con las herramientas que nos haga falta para gestionarlo. Entonces, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Todo el tema de comunicación ágil con Slack, aparte de que conste que no recibo de ninguno de estos una comisión por promoverlos, pero es de lo que puedo hablar, que hemos experimentado el cambio en toda la gestión del equipo, no solamente por permitir comunicación, sino por también permitir integración. O sea, podemos tener automatizados, por ejemplo, métricas que Slack nos va reportando en diferentes canales dependiendo de lo que queramos ir midiendo, ¿no? Que nos va avisando cuando tenemos reuniones, bueno, tiene un montón de funcionalidades, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en España está súper candente el tema de gestión de tiempos, porque ha salido una ley que obliga a las empresas a que las personas, es como marcar tarjeta, pero durante todo el día, ¿no? ¿Qué están haciendo todo el día? Salió, entró, se fue a fumar, volvió, llamó a la mamá, bueno, extremo. Yo creo que esto se caerá porque es muy difícil de asegurar que se hace bien. Pero bueno, hay herramientas de control de tiempos que ayudan, por ejemplo, a trabajar con colaboradores externos o con personas que están deslocalizadas. Y esto porque cuando estamos hablando de freelance particularmente, claro, ya no estamos pagando un salario donde se supone que se trabajan 40 horas a la semana, sino que puede ser que tengamos contratos de trabajo por horas o contratos de trabajo por proyectos. Con lo cual, si yo tengo un contrato de trabajo por horas, pues tengo que tener una manera de medir las horas que la persona está trabajando. Y en esto hay una cantidad de sistemas que van de cero invasión a absoluta invasión de la privacidad, ¿no? O sea, hay empresas que están utilizando sistemas donde, por ejemplo, hay una cámara encendida todo el tiempo que está midiendo la presencia de la persona. Si la persona se levanta, sale una alerta de que el puesto de trabajo está vacío. Esto ya es excesivo. O sea, llega a un punto de invasión de la autonomía, no sé, de la independencia de la persona, que puede desmotivar bastante, ¿no? Pero bueno, hay otros sistemas donde simplemente, oye, online o después cuando te acuerdes, pero ve reportando los tiempos y esto ayuda también a controlar qué tiempo se dedica a qué tipo de actividad y hacer una mejor planificación del negocio, ¿no? Luego todo el tema de gestión de proyectos, está Trello, está Jira, está Asana, o sea, hay muchos sistemas que nos ayudan de manera digital bastante sencilla a organizar mejor la consecución de estos objetivos en tareas y proyectos concretos. Y todo el equipo puede estar conectado para poder hacer seguimiento y asegurarnos de que estamos gestionando de la mejor manera, ¿no? Aquí entra mucho Scrum, ¿no? Estas herencias que tenemos del desarrollo software, donde se marcan pues diferentes etapas, ¿no? Lo que se tiene que hacer, lo que está en proceso, lo que ya se terminó, lo que tiene un delay, para así asegurarnos de una manera mucho más dinámica que el project, que yo no sé si todavía hay gente que lo utilice, pero que aquello era bastante complicado de configurar y luego con cualquier tontería se podía desajustar todo el proyecto, ¿no? Pues aquí puede participar toda la organización de una manera bastante sencilla para poder hacer seguimiento de tareas y proyectos. Luego todo lo que tiene que ver con la gestión del rendimiento de las personas, lo que estamos hablando, ¿no? Hay un dicho que no sé de quién es, que decía, ¿no? En Dios confío, lo demás lo mido, ¿no? Pues al final
estamos hablando de productividad, de generar un resultado, bueno, tenemos que estar seguros de que el rendimiento es el correcto y por supuesto que todas las políticas que estamos implementando terminen llevándonos a una satisfacción mayor de los colaboradores que tenemos para que así el nivel de compromiso aumente y la empresa pueda seguir avanzando hacia conseguir la misión, ¿no? Al final de la compañía. Con esto creo que ya terminamos. Creo que he hecho una hora justa de exposición. Aquí están mis datos de contacto, los datos de la compañía. Vamos a abrir el micrófono en unos instantes para preguntas. Bueno, no sé si se hará por micrófono o por chat, ya nos dices, Alejandro. Pero si no logramos cubrir todas las inquietudes que haya, pues con toda libertad me pueden contactar por email y trataré de resolverlas lo mejor que pueda hacer. Y cerramos con esta, que es la diapositiva favorita de Alejandro, ¿no? Vale, ya hablamos de eso, pero entonces si quieres vamos a hacer las preguntas. Voy a intentar aquí como estructurarlas un poquito. Entonces hay una pregunta que nos hacen que tiene que ver con la confidencialidad, es decir, cómo hacemos para controlar la confidencialidad cuando hay unos equipos flexibles o unos equipos remotos, o digamos, no sé cómo lo has hecho tú o la experiencia que tienes, y si es necesario, por ejemplo, tener algún tipo de control sobre los equipos de cómputo que se utilizan para eso, o como, o sea, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo tengo dos experiencias que son quizás muy distantes la una de la otra, pero que pueden dar un poquito de luces en entornos distintos. Cuando trabajaba en petroquímica, yo hacía parte del equipo que desarrollaba materiales para industrias de alimentos, para envases de alimentos. Y esto implicaba que empezábamos por desarrollo del envase de los materiales, pero terminadas en moléculas que terminaban llevándose a patentes, con lo cual todo el manejo de la información era súper crítico, porque al final un escape de información podía hacer que un competidor llegara primero a crear una patente y todo el potencial de negocio se destruyera, ¿no? O pues se fueran a pleitos muy largos. Entonces, lo que la empresa decidió hacer en su momento fue tener muchos controles sobre qué se podía hacer con la información que la gente gestionaba o manipulaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un sistema en el que cada vez que hacíamos un avance en un desarrollo, hacíamos un reporte que se quedaba como un PDF en un sitio de acceso controlado por firewalls, o sea, muy controlado. Y después yo podía, o cualquier persona que estaba en mi función, digamos, podía consultar esos reportes. Pero cuando yo quería utilizar cualquier información de esos reportes, era imposible. O sea, yo no podía hacer copiar y pegar de información de los PDFs, no podía manipular los PDFs, no podía hacer una impresión de pantalla, no los podía imprimir físicamente, pero, o sea, esos son todos los bloqueos que tú puedas poner, ¿vale? Pero yo podía hacerle una foto a la pantalla con mi teléfono. Yo podría volver a escribir toda la información que estaba viendo, ¿no? Podía tener un computador al lado. No digo que lo haya hecho, ¿eh? No lo he hecho. Pero siempre pensé que entre más niveles de bloqueo se pongan, la gente se pone más creativa, ¿no? Entonces, creo que esto es como lo hablamos algunas veces, como querer ponerle vallas al monte. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información y, por ejemplo, en Europa tenemos que cumplir con la ley de protección de datos personales, que es bastante más estricta que lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, o en Colombia. Pero aún así, cuando tienes personas que pueden grabar información en su cabeza, hay escapas de información. Entonces, bueno, se pueden implementar una cantidad de protocolos para evitarlo y por eso viene todo el tema de ciberseguridad para llevar esto al nivel que sea más implementable,
Pero al final, siempre que tengas una persona en tu organización, va a tener acceso a información que va a poder utilizar. Y bueno, hay muchas formaciones de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los contratos de trabajo que tienen que tener todo el tema de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual súper claros, bien sean empleados o no, porque al final realmente no hace una diferencia. Em, pero hemos de asumir que hay información que se va a escapar, con lo cual definir niveles de criticidad y a qué tipo de información pueden llegar qué personas de la compañía, ¿no? Y bueno, puedes poner tantos bloqueos como puedas, pero al final yo creo que es un tema que hemos de asumir, ¿no? Y cada vez tenemos, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de software que era antes tan secreto, ahora tenemos el open source y todos sabemos lo que se está haciendo, ¿no? Y construimos conjuntamente sin tanto secretismo. Pues hay que ver qué es lo más sostenible. Perfecto, Sandra. Aquí tenemos una pregunta relacionada también un poco con este aspecto que mencionabas y es cómo se puede, digamos, medir la flexibilidad de una organización y de pronto me gustaría complementar esa pregunta con qué mecanismos, por ejemplo, en España o en Colombia que conozcas, existen para promover un poco esa flexibilidad en las organizaciones, si hay algún tipo de, no sé, incentivos tributarios o algún tipo de estrategias que se estén desarrollando para promover este tipo de organizaciones y su flexibilidad. Sí, a ver, a mí se me ocurrió la idea de la flexibilidad precisamente porque estuve en un entorno muy rígido. Entonces, no pondría a España precisamente como el ejemplo del país más flexible a nivel de cultura. Yo creo que incluso yo trabajé para la misma empresa en Colombia y en España, vine a España trasladada por la compañía y la encontré mucho más flexible en Colombia. Eh, yo creo que, a ver, a nivel de gobierno, por ejemplo, en España, pues ahora tenemos un gobierno socialista y se está trabajando mucho para la mujer. Y como la mujer está tan asociada a todos los temas de conciliación familiar, pues se están promoviendo muchas políticas para, creo que hay algunos incentivos fiscales incluso para empresas que promuevan la flexibilidad en la contratación, eh, pero también hay, por ejemplo, penalizaciones, ¿no? O sea, de no permitir que una mujer reduzca el 50% de su jornada después de volver de la baja de maternidad y mantener su mismo puesto, es una falta grave que si la persona lo pelea, la empresa termina estando multada, ¿no? O despedir a una persona porque no puede cumplir un horario de trabajo cuando la empresa no puede justificar que realmente el trabajo no se está haciendo, puede ser multado. Lo que están ahora haciendo, por ejemplo, con lo que les comentaba de la obligatoriedad de reportar la jornada laboral, es precisamente porque quieren evitar la cantidad de horas extras que los empleados están haciendo y que las empresas no están remunerando y por tanto tampoco están aportando seguridad social. Entonces, todos son como vallas que se van poniendo a diferentes niveles, pero las mejores organizaciones flexibles que yo he visto son organizaciones que lo hacen porque están convencidos ellos mismos de que es lo mejor que pueden hacer por su empresa, que realmente son conscientes del impacto positivo que tiene la motivación de la persona cuando muestras que te preocupas por su bienestar en la productividad de la compañía. Entonces, no lo hacen ni porque les obliguen, ni porque vayan a ahorrar impuestos, ni porque les van a poner una multa, sino porque realmente hay una motivación intrínseca de la organización y una preocupación sincera porque estas personas que están contribuyendo lo hagan en las mejores condiciones posibles. Yo siempre, desde el principio, desde que empecé a trabajar en este tema, cuando era solo una preocupación en mi cabeza, planteaba tres esferas, digamos, de posible influencia para cambiar las cosas, ¿no? Una era trabajar un poco como en el activismo, ¿no? Y buscar que se cambiaran políticas, que se cambiaran leyes eh, para perseguir esta parte de la obligatoriedad, ¿no? El otro era trabajar en transformar la cultura de las organizaciones. Y el otro era trabajar con la gente que ya había hecho este cambio y que necesitaba encontrarse.
Y lo que concluí muy rápidamente es que las leyes han de cambiar y hay que hacer fuerza y hay que hacer lobby para que para que se transforme. Las organizaciones también hay que cambiar, pero estos dos cambios son muy lentos. Y al final las empresas estamos hechas de personas, con lo cual si somos capaces desde las organizaciones de generar este movimiento, realmente la ley no nos va a frenar, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de hacer las cosas dentro del marco correcto, que de hecho en algunos países genera mucha controversia. En España, y yo creo que en Colombia también, ¿no? Ciertas configuraciones de trabajos extra flexibles están un poco al margen en la zona gris de lo que es legalmente permitido, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Pero yo creo que tenemos un campo muy amplio para promover cambios directamente por el egoísmo organizacional, porque sabemos que así vamos a tener un mejor resultado, independientemente de que desde afuera se nos obligue o se nos motive con una disminución de impuestos, ¿no? Vamos, eso es un poco mi posición, pero que al final todo se irá transformando porque esto es un movimiento que no va a parar, o sea, ya el mundo se está transformando hacia allí y quien más tarde se decida a transformarse, pues llegará más tarde a conseguir ese beneficio que los demás ya están disfrutando. Perfecto. Aquí hay otras dos preguntas que también nos evocan un tema importante y es, desde tu experiencia y ese conocimiento que tienes, ¿qué consejos podrías darles a las personas que están conectadas para desarrollar un equipo flexible exitoso? Y sobre todo, hay una pregunta en particular, ¿qué recomendaciones hay para identificar si las personas pues, corresponden o se pueden autogestionar y digamos, pueden generar una dinámica de trabajo flexible positiva? ¿Cómo se pueden identificar? Sí, a ver, ahora se habla mucho de la selección por fit cultural con la empresa, ¿no? Con los valores, de la selección por competencias más que por conocimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, que somos especialistas en selección, siempre hacemos un chequeo de que la hoja de vida y lo que el cliente pide a nivel de contenido encaje, ¿no? O sea, me están pidiendo un ingeniero de sistemas con tantos años de experiencia que trabaje con estas tecnologías, back, front, lo que sea, ¿vale? Entonces, la parte, digamos, de conocimiento se chequea. Obviamente no chequeamos en ese momento la profundidad de conocimiento técnico, pero bueno, es como chequear keywords, ¿no? Estamos viendo que encaja. Eso es solo el filtro inicial. Lo siguiente es entender la cultura de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la compañía? ¿Cuál es su forma de trabajo? ¿Cómo se gestiona el equipo? Y de acuerdo con eso, buscar a las personas que tengan esas competencias y esos valores. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, los expertos en selección ya tienen como catálogos de preguntas que desvelan en la respuesta las habilidades de las personas. O sea, no vale con que yo te pregunte directamente, cuéntame, ¿tú eres organizado? ¿No? ¿Te comunicas bien? Lo que haremos es seguramente hacer una cantidad de preguntas alrededor de esto, ¿no? Hacer una selección mucho más vivencial. Quizás no me interesa hacer una simulación de un caso hipotético, sino preguntarle, cuéntame un ejemplo en el que has tenido esta dificultad y cómo la has resuelto, ¿no? Y ahí tú empiezas a medir trabajo en equipo, eficiencia, efectividad, cómo reacciona ante un reto, cómo se comunica cuando hay una dificultad. Para esto hay también muchos como test, lo que antes se llamaba test psicotécnico, pero que ha ido evolucionando a evaluación por competencias. Hay uno particularmente interesante en español, que me lo apunto Alejandro, te lo puedo compartir el enlace, en el que básicamente hay un cuestionario para las empresas en las que se evalúa cuáles son los valores y las competencias críticas que se necesitan para un cargo en particular y en qué nivel.
Y luego todos los candidatos que pasen ese filtro básico de contenido técnico harán este mismo test. Entonces tendremos un reporte de cuánto se aleja o cuánto se acerca la persona que estamos evaluando a ese perfil de competencias que hemos definido como crítico para la organización y el puesto del que estamos hablando. Y esto puede ayudar mucho, pero es sobre todo importante ver, bueno, esta persona, si no estoy encima, ¿qué hace, no? ¿Es responsable? ¿Es honesto? ¿No? Claro, al final hay un filtro de cosas que podemos ver y llegará un punto en el que tendremos que probar a la persona. Pero bueno, entre mejor filtro pongamos al principio, menos probabilidad de que erremos en el ensayo y error, ¿no? Ok. Y aquí hay una pregunta que está relacionada también, que tiene que ver más con la convivencia, es decir, la pregunta puntualmente es cómo se gestiona la relación de convivencia de los millennials y la generación X, o bueno, digamos que en general entre generaciones, en un contexto como este tan dinámico. Estoy tomando nota. A ver, hay una cantidad de trabajo, no sé si entendí bien la pregunta. Has dicho millennials y generación X, me imagino, con las Sí, sí. generaciones anteriores, ¿no? Pues entre ellas, ¿cuál es ya la pregunta? Como las millennials y la generación X, pero sí, digamos que finalmente es el contexto de cómo se gestionan esas convivencias entre distintas generaciones, sobre todo, y creo que la pregunta es enfocada en esas cosas que ya se han identificado o que suelen hablarse en los temas de talento humano, como los problemas de los millennials o las dificultades que tienen las empresas más bien para entender las dinámicas de los millennials, es cómo se gestiona eso en un ambiente flexible. A ver, yo creo que el intercambio, digamos, de trabajadores en diferentes, o más bien de diferentes generaciones, eh, trae diferentes retos según el entorno, ¿no? Algo que se está trabajando mucho en el nivel presencial es el reverse coaching, ¿no? Siempre se había definido que una persona junior tenía siempre como un mentor, un coach de experiencia, que era como el que le iba guiando a través de la organización, pero se ha visto que con todo el tema de transformación digital y que estamos trayendo gente muy joven precisamente para complementar esas competencias, también es necesario que estas personas ayuden, acompañen la transición de las personas más mayores de la organización hacia esa digitalización. Con lo cual, se han implementado muchos programas de intercambio, ¿no? de colaboración intergeneracional. Esto es complicado porque, bueno, manejamos todo el tema de egos en las organizaciones, ¿no? Y es difícil para las personas aceptar que tienen que ir de la mano de una persona más joven. Pero creo que si la empresa tiene la capacidad de proponer dinámicas constructivas, esto se vuelve un intercambio que puede ser muy motivador. Ahora, cuando salimos del entorno presencial y queremos entrar en estas dinámicas virtuales, es mucho más complicado. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos de clientes muy analógicos a los que les cuesta mucho trabajar con nosotros porque lo tenemos todo digitalizado. O sea, todos los contratos los hacemos con firma electrónica, todas las solicitudes vienen por la web. Y entonces, claro, si tratas de imponer el entorno digital a una persona muy mayor, le va a costar mucho. ¿No? Hay clientes que se mira, casi que prefiero no trabajar que tener que llenarte un formulario online. Entonces, bueno, por esto hay que pensar con mucho detenimiento las transiciones que se hacen en los equipos y medir realmente las posibilidades de la organización. Si tengo a una persona exigida a un nivel digital para el que no está preparado, esta persona se va a frustrar. Independientemente de que haya 10 millennials en el chat, si hay uno que tiene que tomar decisiones y estar informado y se le deja fuera, la organización no va a avanzar.
Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto. Si vamos a implementar una herramienta necesaria para poder ofrecer flexibilidad, incluso a la misma persona mayor, ¿no? Que puede ser quien la esté pidiendo, tenemos que asegurarnos de dar la formación suficiente para que no se sientan excluidos en el momento de hacer estos cambios. Perfecto. Y tenemos una última pregunta y ya creo que nos da un panorama para cerrar la sesión de hoy. Y está enfocada en, bueno, cómo esto va a Colombia y particularmente a las personas pues, jóvenes y que están muy interesadas en este tipo de desafíos para poder hacer parte de este tipo de equipos flexibles en países como España. Tú mencionabas que tienes algunos casos, pero ¿cómo ves ese panorama del papel de Colombia y de los profesionales en Colombia para poder aportar en esta, digamos, en esta movida hacia los equipos flexibles en el mundo? Yo veo muy buenas oportunidades para el talento colombiano. Em, Tengo algunos clientes en Barcelona, por ejemplo, que ya se han dado cuenta que realmente no van a poder traer a medio planeta a trabajar acá. Em, y que saben y reconocen que no he ido yo a venderlo directamente, sino me han buscado porque conocen de la calidad del talento colombiano y están buscando la manera de atraerle. Eh, por temas reglamentarios y demás, es muy difícil justificar, por ejemplo, que vengan personas junior a trabajar a España, porque hay un nivel de desempleo muy alto en las personas jóvenes. Eh, entonces, quizás para las personas que están apenas empezando, no sea la mejor plaza para trabajar, ¿no? Pero ya personas que tienen un nivel de 5 o 10 años de experiencia que pueden acreditar un seniority que justifique traerles, es que les están trayendo ya. Pero para mí la mejor oportunidad sería poder trabajar con empresas de avance tecnológico de primer nivel sin salir de Colombia, porque creo que realmente la vida que tenemos en Colombia, con todas las dificultades que podamos tener, hay un nivel de vida muy alto que tenemos que saber valorar. Y si podemos vender, exportar ese talento sin abandonar el país, creo que estaremos haciendo mucho más por nosotros y por el país mismo que queriéndonos ir. Ahora también veo para las empresas y con todo el crecimiento del emprendimiento que hay, veo muy buen potencial también de complementar colaboración, por ejemplo, con personas que hayan trabajado en compañías que estén en niveles más avanzados. O sea, para una startup tecnológica, poder tener un colaborador externo que haya pasado ya por una empresa que se ha vendido y que ha pasado por toda la fase de escala y demás, eh, es una oportunidad buenísima que difícilmente se podría cumplir si quisiéramos mover a las personas físicamente hacia Colombia, ¿no? Pero bueno, el tema del talento remoto, lo que yo siempre digo es, cuando hablamos de flexibilidad, no estamos hablando únicamente de trabajo remoto, o sea, puede haber un componente de trabajo remoto, pero incluso dentro del mismo país, yo creo que esto trae muchísimas oportunidades. La centralización del talento, ¿no? El decir, oye, pues si necesito, mismo, oye, necesito gente de los Andes, tengo que estar en Bogotá. No, tú puedes traer gente de todo el país y generar oportunidades para personas que quieran estar en otras ciudades. Oye, no, es que no tengo ganas de estar en el tráfico todo el día, prefiero trabajar en otros horarios o déjame trabajar en remoto, aunque la empresa esté en Colombia, aunque esté en la misma ciudad, ¿no? Pero yo creo que el darle la oportunidad a la gente de que aproveche mejor el tiempo eh, y de que es lo mejor de sí cuando llegue a su escritorio, que no necesariamente va a ser después de una hora de tráfico, pues yo creo que hable muchas posibilidades para que también tengamos dinámicas dentro de Colombia, ¿no? Perfecto, Sandra. Entonces, pues nada, me resta solo agradecerte nuevamente por pues tu disposición para esta sesión de webinar. Ustedes pueden ver en la pantalla los datos de Sandra por si quieren comunicarse con ella, tener más información, por supuesto, lo pueden hacer. Además, quiero pues comentarles que estas sesiones son grabadas, entonces también ustedes van a recibir
la sesión para que puedan repasarla, para que la puedan compartir, por supuesto. Les pediría el favor, y así Sandra, si me ayudas nuevamente con la diapositiva que tanto me gusta. Es muy importante para nosotros como programa de egresados poder evaluar este tipo de sesiones porque nos permite, pues, digamos, un crecimiento en 2 vías. Una es, pues, ver qué tan impactante y tan importante resultan los talleres para ustedes como egresados. Y dos, también que Sandra, por ejemplo, en este caso, pueda tener una retroalimentación y eso también le ayude, pues, digamos, para continuar este tipo de ejercicios. Entonces es muy importante. También les ponemos el enlace a través del chat. Y también en el correo, cuando les enviemos la grabación, pues les vamos a enviar el enlace para que por favor nos ayuden pues respondiendo esta encuesta que es muy cortita. Adicionalmente, pues también agradecerles por participar hoy en la sesión. Tuvimos más o menos 50 personas conectadas, es un número pues, importante. Y pues la invitación es a que sigan al tanto de este tipo de actividades. Normalmente hacemos un webinar cada mes que estamos comunicando a través de los distintos medios, como el boletín de egresados, hacemos de pronto un envío directo a las personas que ya han participado en este tipo de talleres. Entonces la invitación es para que estén muy atentos a esas actividades, se inscriban, nos escriban si tienen algún tipo de dudas, si quieren sugerirnos temas también, pues por supuesto estamos dispuestos a escucharlos. Y pues por supuesto que sigan en contacto con la universidad, con los distintos servicios y beneficios que tienen como egresados. Y ojalá que también ustedes compartan esos beneficios con otros egresados para que cada vez seamos más miembros de la comunidad, los que estemos muy en contacto permanente con la universidad. Entonces, Sandra, muchísimas gracias. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo webinar del programa de egresados de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por su participación. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Adiós.